Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda mi comunidad de maestría Red Pill? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar respecto, bueno, a mi modo de ver, respecto de por qué es que las religiones de los hombres perecen, tarde o temprano caducan, no el espíritu religioso, sino me estoy refiriendo a las religiones como dogmas, como conjunto eh, de ideas, ¿sí?, que tienden a tratar de explicar no solo el sentido de trascendencia del ser humano, sino en algún punto intenta explicar qué hay en el más allá, intenta explicar las angustias y los miedos eh, del propio ser humano. Y lo cierto es que todas las religiones, sin excepción, están destinadas a perecer. Pero, ¿por qué es esto? ¿Por qué creo que... A ver, en primer término vale decir, ¿sí?, que le debemos muchísimo a las religiones. ¿Sí? Si algo se le puede agradecer a ellas, es que han logrado en algún punto desmaterializar al ser humano. ¿Sí? Lo han logrado sacar, han logrado sacarlo de las cosas materiales, ¿sí? Y lo han hecho enfocar en cosas mucho más trascendentes, espirituales, y solo por eso, es decir, no solo porque han logrado desmaterializar al ser humano, sino también porque les han dado, se le puede agradecer también la educación que se le ha dado al ser humano, la pacificación, ¿sí?, que se le ha dado al ser humano. Solo por ello, ¿sí?, se le puede estar muy agradecido a las religiones. Ahora bien, lo cierto es que, y actualmente esto se puede advertir, se puede ver, el sentir espiritual, ¿sí?, el sentir religioso, actualmente está en crisis. ¿Sí? Se puede advertir como más y más cantidad de humanos están dejando de lado las religiones, y se corre mucho riesgo, ¿sí?, cuando las personas dejan, digamos, dejan de creer, ¿sí?, en ese sentido de trascendencia, abandonan el acompañamiento de Dios. Digamos que lo contraproducente en este sentido, ¿sí?, lo contraproducente a esto es que en muchos casos se puede despertar un alto egoísmo, ¿sí?, en los propios seres humanos, que los lleven, ¿sí?, a tratar de vivir simplemente solo de los placeres, que los lleven a tratar de vivir en adicciones, con ansiedades, con miedos, alcoholismos, o adheridos a otro tipo de doctrinas, no necesariamente religiosas, ¿sí?, entre comillas, entiéndase ciencia, entre comillas, entiéndase razón, etc. Pero, volviendo, más allá de que se le puede agradecer bastante a las religiones, porque casi más de 1000 años han logrado domesticar al ser humano, la pregunta que intento resolver en este podcast es ¿por qué actualmente las religiones de los hombres están en crisis? ¿Por qué las religiones de los hombres están pereciendo? ¿Por qué están caducando? Y la explicación puede hallarse en sus propias, entiendo yo, en sus propias doctrinas. A ver, todos sabemos que el espíritu humano es un espíritu dinámico, mutable, que está en constante transformación.
Y en cambio, las doctrinas, ¿sí?, son algo en principio estático. Bueno, muchas veces las religiones, ¿sí?, tratan de explicar e imponer, ¿sí?, ideas, y además tratan de imponer costumbres. Esas ideas están relacionadas muchas veces con lo que en su modo de entender si es la verdad. Y las costumbres, ¿sí? Lo que proponen las religiones es que si se respetan tales costumbres, el hombre podrá hallar en algún punto la felicidad eterna o la vida eterna, podrá salvar su alma. ¿Sí? Y acá no estoy hablando de una religión determinada, ¿sí? Me estoy refiriendo a las religiones en general. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que se advierte? Que las religiones cuentan con doctrina, ¿sí?, doctrina religiosa, y muchas veces esta tiene un origen noble, ¿sí? Está muchas veces sostenida o fundamentada sobre ciertas reglas o leyes que son nobles, pero lamentablemente con el paso del tiempo se produce un fenómeno denominado del endurecimiento o de la institucionalización. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estas doctrinas, por intermedio, ¿sí?, de sus seguidores, bueno, se institucionalizan. Y en algún punto, ¿sí?, aquellos que respetan dichas doctrinas empiezan a degradarlas, empiezan a promulgar nuevas reglas que muchas veces son contradictorias en relación a las primeras reglas universales, fundamentales. Bueno, lamentablemente se puede advertir como una religión que quizás ha nacido, ¿sí?, ha venido o ha decantado, ¿sí?, de un proceso, digamos, siguiendo quizás textos o siguiendo quizás reflexiones de determinadas personas. En su origen, estos fueron dados para los hombres en un momento y circunstancia dada. Bueno, la cuestión es que el espíritu humano es un espíritu dinámico, un espíritu que se va actualizando, que va evolucionando. Poco a poco el ser humano, además, en consecuencia del uso de su propia razón, se va dando cuenta que muchas veces esas verdades, ¿sí?, que podían venir dadas de esa doctrina no eran tan verdades en sí. Sí, poco a poco la ciencia incluso va avanzando, el pensamiento racional va avanzando y va descartando muchas de esas verdades, o le va encontrando una explicación mucho más lógica a esas verdades. Y entonces de ahí puede decirse, si esa doctrina, sí, que ha sido institucionalizada, no se adapta, sí, al espíritu religioso actual, bueno, comienza a quedar vetusto, comienza a quedar asincrónico, comienza a quedar desconectado, ¿sí? Otra causa que puede advertirse tiene que ver con que en ese afán de institucionalizar dicha doctrina, bueno, van a surgir ciertos adeptos que se comportarán como fundamentalistas, ¿sí? También habrá un pequeño sector de fanáticos. Y estos, tanto fundamentalistas como fanáticos, tergiversarán, ¿sí?, la doctrina fundamental de la religión que sea, degradándola hasta el punto de volverla una caricatura, ¿sí?, en relación a la doctrina fundamental. Bueno, estos son los riesgos que se corren, ¿sí?, cuando un movimiento, cuando un proceso, cuando algo que comenzó como una búsqueda, ¿sí?, de ese sentido de trascendencia, o como una búsqueda de conexión con Dios, como una búsqueda a respuestas de cosas que el hombre no le haya respuestas. Eso que comenzó como una búsqueda, ¿sí?, termina lamentablemente decantando en
doctrinas que se vuelven vetustas. ¿Sí? Todo esto es en función del endurecimiento. No por nada surgen herejías, ¿sí? No por nada las religiones se dividen, ¿sí? A ver, por ejemplo, del hinduismo surgió el budismo, ¿sí? De la religión judía surgió cientos de años después de su creación, ¿sí? De su surgimiento surgió el cristianismo, ¿sí? Lo mismo puede decirse del Islam, ¿sí? Que a su vez es una ramificación tanto del judaísmo como del cristianismo. Y así con las demás religiones, ¿sí? Que surgen muy fortalecidas desde el comienzo, pero lamentablemente se van quedando atrasadas, ¿sí? Se van quedando desconectadas de la realidad y de las necesidades actuales del hombre. Luego, por otro lado, se produce no solo este proceso denominado endurecimiento, sino que también surge otro proceso paralelo, ¿sí? Denominado del deterioro, ¿sí? Que es justamente el volver no solo las mismas doctrinas contradictorias, ¿sí? En relación a la doctrina fundamental, a la doctrina primogénita, sino con respecto a las costumbres, ¿sí? Imponiendo costumbres que nada tienen que ver con los preceptos fundamentales, primogénitos, originarios. Bueno, estos dos fenómenos, ¿sí? Como he denominado, del endurecimiento y del deterioro, lamentablemente llevan a que el ser humano, el hombre común, el hombre medio, ¿sí? Comience a descartar, ¿sí? Tales religiones para sí. Primero porque advierte que no les son funcionales a él mismo, porque no logran explicar realmente sus, digamos, intrigas más íntimas. Porque en algún punto el ser humano actual se niega a aceptar que le digan esto es la verdad, y lo que otra religión diga o lo que otra doctrina diga es mentira, que esto que yo sigo es lo bueno y lo que otra religión siga es lo malo, que lo que pasa acá en nuestro culto se llaman milagros y lo que pasa en otros cultos son fenómenos diabólicos, ¿sí? Entre otros ejemplos. Bueno, estas cuestiones hacen, sí, que poco a poco también la gente empiece a digamos, poner en tela de juicio, ¿sí? El seguir ciegamente estas religiones, ¿sí? Estas religiones que en algún momento han sido tan seguidas y tan respetadas, incluso noblemente en sus comienzos. Otro punto, digamos, otra consecuencia que puede advertirse al respecto es esa estrechez de miras, esa estrechez de pensamiento, ¿sí? Que le genera a los seguidores, ¿sí? De tales religiones, o a los fanáticos o fundamentalistas de tales religiones, ¿sí? Al punto tal de que desde afuera se vea con cierto desdén, desagrado, ¿sí? Desde adentro, dicha estrechez de pensamiento, de visión, no hace más que volver, ¿sí? Ha dicho seguidor, ¿sí? Ha dicho fiel, ¿sí? Un mero fanático, un mero súbdito, ¿sí? Una oveja, alguien del rebaño que en algún punto hace que tales personas se vuelvan maniqueas, que comiencen a ver el mundo de forma dicotómica, que si por un lado esto es bueno, por otro lado esto es malo, que no existe lo neutro. Bueno, en algún punto se pierde el juicio crítico, ¿sí? Cuando uno adhiere ciegamente a ciertas doctrinas, cual sea. En este caso estamos hablando de las religiones,
Sí, pero bueno, lo mismo también puede aplicársele a los que siguen ciegamente a la ciencia, a los que siguen ciegamente al Dios razón, etcétera. Ahora bien, uno a estas alturas, digamos, y en esta coyuntura, pleno siglo XXI en el cual hoy estamos, surge la pregunta, que las religiones de los hombres estén en crisis, que actualmente estén en decadencia, estén pereciendo. La pregunta que surge es, ¿esto es bueno o es malo para el ser humano? Bueno, algo ya he adelantado. El hecho de que el ser humano deje de pensar que hay un más allá, que es parte de un todo, que está acompañado por ese todo. Bueno, cuando el ser humano deja este sentido de trascendencia, en prietas palabras, corre el riesgo de caer en el egoísmo, en un egoísmo atroz, dando como resultado seres sumamente egoístas, individualistas, y en su parte más gravosa, adictos, ¿sí? Personas que solo piensan en satisfacer sus placeres, alcohólicos, suicidas. Sí, un poco es lo que actualmente se puede ver, si es esa crisis existencial que mucha gente vive por no tener sentido de trascendencia. Ahora bien, que alguien no adhiera a una religión determinada no significa que no pueda conectar con lo trascendente. Creo que esa búsqueda por la trascendencia, desvinculada un poco de toda doctrina no divina, de toda doctrina creada por el ser humano, de toda doctrina inmanente, terrenal, que el ser humano encuentre si esa conexión con lo trascendente es positivo, pero es es una búsqueda individual. Bueno, quiero cerrar con esto. Sí, básicamente, creo que en la propia evolución del ser humano, esta crisis actual de las religiones es algo que iba a llegar. ¿Sí? Como he dicho, no sé si para bien o para mal. Aquellos individuos, aquellos sujetos que puedan igualmente buscar la trascendencia, ese sentido de trascendencia, sin necesidad de adherir necesariamente a una doctrina religiosa, creo que han encontrado muchísimo, ¿sí? Mucha potencialidad, mucha virtud en ese camino, en ese devenir. Sí, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que te suscribas. Deja tu comentario. Dime qué te pareció. ¿Sí? Si coincides o cuál es tu explicación. ¿Por qué crees que las religiones están actualmente en decadencia, están pereciendo, están agonizando? Las religiones todas de los hombres. ¿Y cuál es la consecuencia que se puede advertir al respecto? ¿Sí? Consecuencias positivas, consecuencias negativas. ¿Qué piensas? Los leo.